Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si el día de hoy trabajamos con un autor que de algún modo viene a plantear un enfoque un tanto distinto de los que hemos estado estudiando hasta ahora. Eh, es un autor que, digamos, intenta radicalizar la crítica. Todos los autores que hemos tratado evidentemente son críticos, pero Horkheimer de alguna forma intenta radicalizar la crítica y va a hacer un análisis epistemológico eh, teniendo en cuenta los aportes, digamos, de la sociología y en particular, recuerden ustedes que Horkheimer es un autor que proviene de la Escuela de Frankfurt. Entonces va a intentar recuperar la tradición marxista, pero por supuesto, digamos, adaptándola a los nuevos tiempos. Bueno, sin más vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que nos presenta este autor, ¿no? Eh, Decíamos que Horkheimer, digamos, arranca básicamente su exposición en el texto que estamos trabajando, en base a lo que él denomina una oposición entre la teoría crítica y la teoría tradicional. Cuando Horkheimer habla de la teoría tradicional, está pensando básicamente en el positivismo lógico y en la posición de Popper, ¿no? En algún momento tuvieron un debate, Popper y Horkheimer, eh, muy interesante, por otro lado. Pero bueno, la cuestión es que para, digamos, Horkheimer, la escuela tradicional, en la cual incluye a Popper y el movimiento positivista, va a decir que tiene una concepción de la ciencia eh, donde la misma es altamente especializada, focalizada en temas puntuales, y que construye teorías organizadas jerárquicamente por medio de enunciados, donde hay siempre unos que ocupan el lugar más relevante y otros menos, y va a señalar que en la cumbre de los enunciados más relevantes, por lo general lo que se busca es eh, poder expresar las leyes científicas por medio de fórmulas matemáticas. Esto último lo toma de un pensador, digamos, interesante también, que es Husserl, ¿no? Eh, Bien, en contraposición al pensamiento tradicional, él va a postular la teoría crítica, ¿no? Eh, la teoría crítica va a presentar un enfoque histórico y contextual del conocimiento y por sobre todo va a concentrarse en la totalidad. Es decir, no se va a dejar atrapar por la, la especialización ciega, sino que va a tener en cuenta siempre que cada parte siempre forma, digamos, un todo o con una estructura más amplia de la que nunca hay que perder de vista, ¿no? Pero por ahí la principal novedad que introduce Horkheimer es que parte les decía, de este supuesto marxista de que la sociedad está dividida en clases y que la distribución de las ganancias o las riquezas entre las dos clases que están en conflicto es injusta y que genera explotación y opresión. Entonces, la postura de Horkheimer es que el conocimiento, de algún modo,
tiene dos alternativas. O bien está al servicio de la opresión, la explotación y la injusticia, o bien es una herramienta para reducir la opresión, la exclusión y la injusticia, y por supuesto, si pudiera lograr una emancipación completa, sería lo ideal. Vamos, digamos, a focalizarnos un poquito, a describir las características que para Horkheimer tiene la tradición, digamos, clásica de la ciencia o de la epistemología, ¿no? Básicamente, lo que considera es que la ciencia se ha disociado de los fenómenos sociales y en particular de la estructura valorativa. Entonces, el único juicio de valor que abre con respecto a los enunciados es de verdad o falsedad, pero no con respecto al bien o al mal. Entonces dice que ese fenómeno forma parte de una disociación del saber, que no es natural, ni propio del hombre, ni propio de la ciencia, sino que obviamente obedece a intereses, digamos, ¿no? Para Horkheimer se podría hacer ciencia tranquilamente, teniendo en cuenta la verdad y la falsedad, pero además también los juicios sobre lo bueno y lo malo. Recuerden un ejemplo que daba Carlos Garay con respecto, en los teóricos, ¿no? Con respecto a los cuestionamientos que se le habían dicho al positivismo lógico. Era un estudioso de los animales, por ejemplo, que es positivista, ante, digamos, un león que se está comiendo un ciervito o está destrozándolo después de haberlo cazado, el científico positivista lo único que hace es describir el fenómeno, explicarlo, y ahí termina su atención. Y si alguno le preguntara, ¿te parece bien que el león se devore al ciervito y lo case de esa manera? El científico diría, a mí no me corresponde abrir juicios de valor sobre ese asunto en tanto que científico. Mi misión como científico es describir lo que sucede, explicarlo, y explicarlo de un modo tan eficiente que me permita hacer predicciones. Obviamente que allí hay una limitación severa, que esta es lo que le está marcando Horkheimer. Pero por supuesto que Horkheimer no está hablando del león y del ciervito, sino que está hablando de los obreros y los propietarios. Entonces lo que dice es que el científico positivista se ha desentendido de ese vínculo opresivo que hay entre esos dos sectores de la población, y que eso no es para nada signo de una buena ciencia, ¿no? Por otro lado, la teoría tradicional se limita a describir y explicar el mundo de un modo tal que en todas sus aplicaciones prácticas se puedan, digamos, realizar en un ámbito circunscripto, pero donde en general las aplicaciones prácticas siempre se refieren a sectores muy puntuales de la realidad, que están marcadas por la eficacia y la eficiencia de la acción, pero que se desentienden de la totalidad. De algún modo es complementario de lo que habíamos hablado en el anterior ítem, ¿no? Digamos, las aplicaciones prácticas se focalizan en un sector muy pequeño de lo real, y con ello, digamos, se pierde la posibilidad de ver si esas transformaciones están acordes o no con la totalidad y con el funcionamiento de la totalidad.
Es decir, piensen ustedes en lo siguiente, ¿no? Para que se den cuenta con claridad de lo que está hablando Horkheimer. Por ejemplo, un biólogo puede decir, mirá, no me vengas a mí con el problema de la lucha de clase, yo estoy totalmente al margen de eso, yo lo único que hago es estudiar en mi laboratorio células con un microscopio, así que por favor, digamos, no me vengas con eso porque no es mi ámbito, no es mi terreno, no es un sector que yo maneje, así que dejarle la lucha de clases para otras personas y a mí déjame trabajar tranquilo con mi microscopio, porque yo estoy ocupándome de un ámbito muy específico de la realidad que no tiene nada que ver con lo que vos estás, con tu lucha, digamos, que es la lucha de clases. Y Horkheimer, ¿qué haría y cómo le respondería? Lo dice en este artículo. Dice, mire, eh, usted para, digamos, hacer sus investigaciones necesita un microscopio, necesita sustancias químicas muy elaboradas que han sido hechas en fábricas. Y en esas fábricas se han hecho, digamos, esos trabajos a costa de el sufrimiento y la injusticia de los obreros. Por lo tanto, usted al usar ese microscopio, al usar, digamos, esas sustancias con las que supuestamente está contribuyendo al saber, se está volviendo cómplice de esa situación de opresión, porque le está avalando y podría y debería no hacerlo. Entonces, el tema es que, ¿y por qué sucede eso? Porque ha perdido la visión del todo, ¿no? Y ahí vamos al tercer elemento, digamos, que está también conectado. Fíjense que las tres características de las que estamos hablando forman un bloque, ¿no? Y la otra cuestión es que justamente para poder darse cuenta de la conexión que hay entre una práctica puntual eh, y, digamos, la situación en la que está pasando la sociedad, hay que tener una visión de conjunto, una visión holística, una visión total de la sociedad y no una visión especializada, porque en la medida en que el biólogo se especializa solamente en el manejo de su microscopio y de sus sustancias químicas con las cuales hace sus investigaciones, pierde de vista el todo. Entonces lo que dice es que ese es un saber defectuoso, terriblemente defectuoso, porque está enajenado, está alienado, porque está siendo parte del todo, pero se está desentendiendo de ese todo y de la problemática que hay en ese todo, ¿no? Por otro lado, digamos, y vamos a ver las características de la escuela crítica y de la saber crítica, que en cierta forma ya las hemos anticipado, pero vamos a desarrollarlas un poquito más, un poquito con más detalle, ¿no? Bueno, la principal es que, digamos, el saber, digamos, crítico siempre es un saber histórico y está vinculado al contexto y la situación en la cual el conocimiento se produce y que no puede ser separado de esa estructura inicial, ¿no? Esta es como una de las características más salientes de la propuesta, ¿no? Eh, por otro lado, digamos, la otra cuestión importante es que ese saber, digamos, que se obtiene en torno al, en base o teniendo siempre presente su contexto histórico y su situación específica en la cual el saber surge, nunca puede ser disociado de una práctica global, es decir, de una praxis. No de la práctica sectorializada, por ahí que puede tener, qué sé yo, un físico cuando estudia las moléculas con sus aparatos y demás, sino que tiene que ser una praxis que tenga siempre en vista el todo, porque de lo contrario, digamos, los científicos se vuelven, digamos, cómplices o sus investigadores, sus investigadoras, investigadores y sus investigaciones tienden a
digamos, mantener el orden vigente, en la medida en que no lo cuestionan y en la medida en que, digamos, se adaptan dócilmente a las reglas del juego, digamos, que le está proponiendo una sociedad que tiene fuertes componentes de injusticia en su estructura más fundamental, que es la producción, ¿no? Y la última cuestión que vamos a marcar con respecto a la escuela crítica, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, digamos, es que digamos, la propuesta en general de las epistemologías tradicionales, al expresar, digamos, o al intentar expresar las leyes de una forma tal que circunscriban la mayor cantidad de hechos y que solamente las leyes se refieran a, digamos, descripciones o explicaciones de hechos, el gran tema o la gran dificultad que tiene es que si solamente hacen esto, el científico, lo más probable es que siempre quede en esa visión sectaria y histórica de lo real, o sectorial de lo real, para decirlo con más precisión, ¿no? Y en ese sentido, lo que Horkheimer está planteando es que, digamos, los juicios o los enunciados no solo tienen que estar contemplados a la luz de la verdad o la falsedad, sino en torno al bien o al mal, es decir, en torno a si, digamos, con el saber que se está configurando, con las leyes que se están estableciendo o descubriendo, se contribuye a, digamos, la emancipación de las clases que están sufriendo mayor injusticia, o al revés, o se contribuye a mantener ese orden o incluso a consolidarlo, ¿no? Y acá, bueno, volvemos a esta gran cuestión que está en la base de la teoría crítica, que mientras que la escuela tradicional, como decíamos, coloca a la observación de los hechos como el punto central sobre la cual el saber científico tiene que edificarse, y donde en la observación de esos hechos en relación a las teorías, lo central es determinar los juicios en torno a si, digamos, las afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, justamente lo que va a decir la teoría crítica es que con eso no alcanza. No es que, digamos, haya que dejarlo de lado, no es que propone, digamos, eh, desentenderse de la cuestión de la verdad o falsedad. Lo que dice es que con eso no es suficiente. Horkheimer está escribiendo esto antes de que se arrojara la bomba atómica. Pero es esto, ¿no? Fíjense que las leyes que permitieron construir la bomba atómica son todas leyes científicas y físicas que en cierta manera se las puede considerar como corroboradas y convalidadas como verdaderas por la comunidad científica de aquel momento. Sin embargo, con un montón de verdades aisladas y descontextualizadas y sin tener la visión del todo, vos podés hacer estallar el mundo en mil pedazos. Entonces, no es racional que, digamos, el conocimiento científico se vuelva contra el hombre, digamos, en ese caso. Y lo que Horkheimer está, digamos, anticipando que esto iba a pasar, digamos, porque él lo está escribiendo antes, que este tipo de cosas iban a pasar en la medida en que no se agudizara la crítica, en la medida en que no se dieran cuenta que la ciencia por sí sola, desprovista de los juicios de valor, se vuelve terriblemente peligrosa y se puede volver contra el hombre. En particular,
Horkheimer, por supuesto, que no está pensando en las derivaciones, digamos, atroces que podría llegar a tener la construcción de bombas que en aquella época era muy difícil de imaginar con semejante potencia. Pero, de algún modo, lo que está diciendo es que, digamos, los conocimientos que se despojan de los valores siempre pueden volverse contra el hombre en general o contra sectores de la población que están siendo víctimas de injusticias, ¿no? Por eso la necesidad de incluir, además de los juicios en torno a la verdad o la falsedad con respecto a lo observable, la inclusión de juicios que se refieran al bien o al mal, así eso que observamos es bueno o malo. Y por otro lado, también otro tema central que diferencia a la escuela tradicional de la escuela crítica es que como consecuencia de toda su estrategia, digamos, las epistemologías tradicionales o la ciencia tradicional, obviamente que se desentiende por completo de la necesidad de transformar la sociedad. Es decir, lo que sostiene es que toda cuestión de transformación social es ajena a los científicos. Es decir, que en todo caso quedará en manos de los políticos, en manos de elecciones libres o las formas de gobierno que cada lugar establezca, pero que no es un ámbito que le corresponda al científico incursionar, porque sobre esos asuntos el científico, entre comillas, se tiene que mantener neutral. Por supuesto que Horkheimer le va a agarrar mucha bronca a esa idea de neutralidad, porque es una total falsedad para Horkheimer, ¿no? Porque en realidad esa neutralidad es complicidad y complacencia con los poderes de turno establecidos. Entonces, lo que va a decir es que el saber tradicional o el conocimiento tradicional, en realidad, bajo la máscara de la neutralidad y la objetividad y, digamos, la visión de un científico totalmente, digamos, realista, se oculta justamente el problema de que se dedican a producir un saber que convalida las injusticias vigentes y que en lugar de estar orientado a generar una transformación social que permita reducir, aunque sea, las injusticias, lo que hace es conservarlas o aumentarlas. Entonces, la idea de Horkheimer es que el saber siempre tiene que estar, digamos, apoyado y dirigido hacia la transformación social. Les voy, digamos, sintetizando con una expresión, un poquito lo que venía, la forma en que Horkheimer está pensando la teoría crítica, y en particular la teoría crítica de la ciencia. La idea central de Horkheimer es que toda crítica tiene que estar orientada a la emancipación, y en particular, por supuesto, él está pensando en la clase obrera, ¿no? Es interesante acá notar que esta idea de emancipación ha sido utilizada por muchos otros grupos que también han sufrido injusticia, que fueron estas ideas de Horkheimer fueron aplicadas o pensadas también por ejemplo, epistemologías feministas como para, digamos, pensar en un saber emancipatorio de la situación de la mujer. Y la idea acá, por ahí fuerte, que podríamos rescatar, es justamente esta idea de romper con las ataduras de la injusticia, ¿no? La idea es de aquellas cadenas que aprisionan a los sujetos, que los alienan, que los enajenan en una sociedad injusta, reclaman una posición crítica y reclaman la construcción de un saber que de algún modo permita
efectuar ese trabajo emancipatorio, ¿no? Y por supuesto que el colorario de ese saber crítico es el famoso lema de Marx, de que, bueno, se trata de transformar al mundo, ¿no? No de hablar de él y hacer especulaciones y elucubraciones sobre él, sino que ha llegado el momento de la acción. Y la acción es el corolario de la posición crítica que este autor nos va a postular, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es un poco, de una manera muy drástica, la síntesis que podemos hacer sobre Horkheimer. Y bueno, la clase que viene vamos a seguir trabajando con otro pensador, que es Bourdieu, que está en la misma línea o tradición, digamos, rescatando conceptos marxistas, pero me va a dar un toque bastante diferente. Nos vemos.